Soy José Pedro Fuenzalía y esto es A Dos Cámaras. El año 2016 vuelvo a Católica después de muchos años con María Sala de técnico y la verdad que teníamos una forma de jugar que era bastante protagonista, intensa y con un esquema bien definido. Generalmente jugábamos con una línea de 4, dos centrales, un lateral derecho, lateral izquierdo, generalmente con muchas capacidades de ir al ataque por fuera. Siempre un poco manteniendo sobre todo la banda. Después jugábamos siempre con dos contención, generalmente uno de características más defensivas, otro con un mejor pie y con condiciones un pelito más ofensivas, que también era importante un poco para tener este equilibrio, un jugador que se mantenga en el eje y otro jugador que acompañe un poco la parte de construcción de juego y fase ofensiva. En este caso siempre contábamos con un jugador número 10 que hacía un poco del nexo con estos tres delanteros. Delanteros externos que sean muy punzantes, que busquen mucho la espalda de la defensa rival, que generen situaciones de ataque tanto por la banda como derecho en diagonal hacia el arco, y siempre una referencia como número 9 con características muy obviamente goleadoras y que mantenga a los centrales siempre en su posición. Por ende, este es un sistema que ocupamos regularmente, creo que durante todo el año, con estas variantes de a veces el medio campo, un jugador más ofensivo o de manera más defensiva y siempre uno que tenía que mantener, pero yo creo que fue el sistema de juego que también nos permitió mejor utilizar las características de nuestros jugadores y obviamente obtener los resultados que obtuvimos, que fueron un bicampeonato y una supercopa durante el año. Bueno, el 2-1 a Audax de ese partido que nos dio el título finalmente y nos dio esa alegría de lograr ese campeonato después de mucho tiempo de estar buscándolo, tiene distintos componentes. El primero es, claro, nosotros ya completamente en fase ofensiva, incluso con los centrales, no sé si uno o dos de ellos en el área, pero ¿qué fue lo importante? Tratar de mantener el ancho de la cancha con jugadores abiertos, generación de juegos por la zona interior y no intentar, que es lo que a veces uno hace cuando está en esta situación, faltando 5 minutos para el término del partido, desesperación por un resultado con pelotazos frontales. Entonces, ¿qué se generó en esta jugada que uno podría destacar mucho? Es esto, jugadores en ataque, mucha gente defendiendo, nosotros muchos también jugadores en esta zona, pero siempre intentando llegar por los costados, no con un pelotazo frontal, que es mucho más fácil de defender que centros laterales. Entonces aquí se dio esta situación de poder recibir, en mi caso, una pelota en la zona interior, poder abrir para Mañasco, que tenía esta apertura, que es clave, porque si él está en esta posición, esta jugada es muy difícil. Entonces él, al estar en esta posición, genera esto, de nosotros poder ir a buscar un centro lateral. ¿Y qué es lo que sucede? Nosotros teníamos a David Llanos, estamos hablando del minuto 86 del partido, ya físicamente mermado, y se quedó en esta posición porque ya teníamos al Pájaro Gutiérrez, Nicolás Castillo, teníamos a Bravo en posición de ataque, más en este caso creo que teníamos a Germán Lanaro también, no sé si Maripán también lo teníamos acá metido. Era la verdad que el todo nada, así que, pero como te dije, lo importante era esto, poder buscar este valor lateral para definir. ¿Y qué pasa en esta jugada que fue para mí lo más relevante y creo que en mi caso fue la clave de haber logrado ese gol? Que después de este centro, que después de un desvío cruza todo el área y le llega a David Llanos, se genera esta situación, que vamos acá a hacer un poco más despacio para poder demostrarla, y que es que en mi caso, al entrar al área, quedamos todos un poco en posiciones intermedias y se genera esta situación. Jugador que le sale a David, David tiene su pierna derecha para un centro cerrado. ¿Y qué hago en esta situación? Que para mí fue la clave del gol, es no ir a buscar rápidamente este centro, porque yo leí por la condición física de David
y por la distancia del centro, que era muy difícil que el centro fuera pasado. Yo entendí que todo lo que hemos jugado acalambrado, uno pierde un poco la fuerza y ya no tiene la velocidad y la potencia para dar un balón fuerte y que pueda pasar. Entonces entendí que iba a ser un centro bajo, que probablemente no iba a pasar en la primera línea. Entonces, ¿qué hice? Tratar de aguantar caminando lo que más podía este momento antes de que contacte el balón, caminar muy despacio, solo para tener como fija esta zona. Yo tenía fijo buscar este espacio que estaba libre, pero caminando, porque si yo lo ataco, me marcan o quedo pasado. Entonces, al caminar, se me generó este espacio y tuvimos la suerte de ese momento de que el centro salió como yo lo había planificado, que era un centro bajo, a la altura de la cabeza nomás, a esta zona. Entonces al caminar ahí lento no hubo que hacer tanto movimiento, sino solo desviarla, y lo que busqué obviamente era un desvío al segundo palo con dos opciones: que entre al arco, porque ¿qué no podía hacer? Era cabecear al arco, porque está el arquero. Entonces yo quería evitar el contacto del arquero, entonces era un cabezazo al segundo palo con dos opciones: de gol o de que aparezca uno de nuestros jugadores que estaban atrás. Y bueno, tuve la gracia de poder conectar este balón y que entre al segundo palo, que era lo que se buscaba, y obviamente ese es un gol que tuvo todos los condimentos, porque fue un partido obviamente muy tenso y que claramente en base a este resultado se nos dio la opción de lograr este título y también de consolidar un trabajo, porque Mario tenía un sistema, una forma de entrenar que siempre nos hacía protagonista, y creo que también merecía un premio en base al trabajo que había hecho los años anteriores, donde no se había podido conseguir este objetivo y a veces sale de manera inesperada, como este caso, pero yo creo que fue un resultado más que merecido y que nos abrió las puertas de poder trabajar después con mayor tranquilidad y de lograr nuestro primer bicampeonato en la historia de Católica.